¿Qué es la termodinámica? La termodinámica es una rama de la física que estudia las transformaciones de la energía y las propiedades de un sistema en equilibrio térmico. También estudia el calor y la temperatura. El equilibrio térmico en termodinámica se dice que es un sistema en estado de equilibrio térmico y es incapaz de experimentar espontáneamente algún estado o proceso térmico cuando está sometido a diversas condiciones en torno. El punto triple de una sustancia es aquel que consiste en equilibrio térmico del estado sólido, líquido y gaseoso de una sustancia. Ahora hablaré de las leyes de la termodinámica. La primera ley establece que la energía total de un sistema aislado conserva lo que es la energía, que la energía no se puede crear ni destruir, solo se puede transformar. Segunda ley de la termodinámica. Esta consiste en que no es posible que calor fluya desde un cuerpo frío hacia un cuerpo más caliente sin necesidad de producir ningún trabajo que genere este flujo. Tercera ley de la termodinámica. Esta afirma que no se puede alcanzar el cero absoluto en un número finito de etapas. Al llegar al cero absoluto, que son 0 grados Kelvin, cualquier proceso de un sistema físico se determina. Entropía. La entropía puede considerarse como una medida de lo próximo. También puede considerarse como una medida del desorden en un sistema físico. Ley cero. El principio dice que si un objeto con cierta temperatura entra en contacto con un cuerpo de una temperatura distinta, intercambian calor hasta que estas temperaturas se igualan. ¿Qué es calor? Calor es aquella energía que genera un cuerpo con mayor temperatura y traspasa a un cuerpo con menor temperatura. Es decir, si yo ahorita abrazo a una persona con menor temperatura y yo tengo mayor temperatura que ella, esa persona va a tener o va a igualar mi misma temperatura. Gracias a ello se genera la transferencia de calor, que es el transporte de energía calorífica de un medio a otro, objeto, masa, cuerpo. O sea, si yo tengo una pluma y esa pluma tiene menor temperatura que yo le voy a traspasar mi temperatura o igualar mi temperatura. ¿Qué es la energía calorífica? La energía de calor o calorífica es aquella energía que sus moléculas están en constante movimiento. Si sus moléculas están en constante movimiento, aumenta su temperatura, pero si no está en constante movimiento, disminuye su temperatura. Es decir, si yo le doy 20 vueltas al parque, mi temperatura va a aumentar, pero si yo estoy sentada en el parque, mi temperatura va a disminuir. La energía interna es el resultado de la energía cinética de sus átomos y de sus moléculas. A continuación les hablaré de la dilatación de los cuerpos, la cual está estrechamente relacionada con la variación de la temperatura de los cuerpos. Las moléculas de un cuerpo se mantienen unidas mientras que la energía que poseen no varíe. Si la temperatura aumenta, las moléculas se separan por la variación de la cantidad y amplitud de los choques que se pueden producir entre ellas. Los sólidos sufren una dilatación aumentando su longitud principalmente. Otros aumentan en dos de sus dimensiones y los líquidos y gases aumentan su volumen. Cuando la temperatura disminuye, el fenómeno es lo contrario. Se contraen debido a que las moléculas se acercan entre ellas por parte de energía cinética. Los gases se dilatan más que los líquidos y los líquidos se dilatan más que los sólidos. La dilatación irregular del agua es una propiedad física que ocasiona que el agua sufra un proceso de expansión cuando se congela. Se considera que es una propiedad irregular porque la mayoría de los elementos se expanden con calor y se contraen con el frío. Sin embargo, el agua ocurre un proceso de expansión en cualquiera de los cambios de temperatura. Una máquina térmica es un dispositivo que trabaja de forma cíclica o de forma continua para producir trabajo mientras que se le da y se dé calor, aprovechando las expansiones de un gas que sufre transformaciones de presión, volumen y temperatura en el interior de dicha máquina. Una máquina eléctrica es un dispositivo capaz de transformar cualquier tipo de energía en energía eléctrica o viceversa, incluyendo aquellas máquinas que transforman la electricidad en la misma forma de energía pero con una presentación distinta más conveniente para un transporte o utilización. La propagación de calor es un fenómeno fundamental en nuestra vida cotidiana y en diversos campos científicos. Se puede transmitir a través de tres formas: conducción, convección y radiación. La conducción es la forma de propagación del calor que ocurre en los sólidos. Este proceso se da mediante la transformación de energía de partícula a partícula.
La convección es la forma de propagación del calor que se produce en los fluidos como líquidos y gases. Cuando se calienta un fluido, las partículas cercanas a la fuente de calor se vuelven más energéticas, disminuyendo su densidad y ascendiendo hacia zonas de menor temperatura. Por último, la radiación es la forma de propagación de calor que no requiere de un medio natural para su transmisión. En este caso, el calor se propaga mediante ondas electromagnéticas como la luz y las ondas infrarrojas.